la Universidad de las Peruanas, Filial Piura, ha sido asesor legal de la Universidad de las Peruanas, Filial Piura, director adjunto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de las Peruanas, Filial Piura, docente universitario desde el año 2001 a la fecha en las cátedras de Derecho Civil y Ética del Abogado. También ha sido abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Subregión de Educación Luciano Castillo Corona de Sullana y además asesor legal en la Comisión de Procesos Administrativos. Además de docente universitario en diversas casas superiores de estudios en la ciudad de Piura, es ponente en conferencias relacionadas a derecho dentro y fuera del territorio nacional. Entonces, brindemos al doctor Arturo Zapata Avellaneda fuertes aplausos. Señor director de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Peruanas de Piura, doctor Marco Rodríguez Vega, doctor Rogelio del Carmen, conferencista de salud, y también al doctor Joel González Ayasta, miembro de Procura, tema de donación de órganos en salud. Agradeciendo también la presencia de todos ustedes a este evento, a esta conferencia, que tiene un trasfondo, como dijo el doctor Rodríguez, de naturaleza humana, a quien además quiero felicitar por el inicio de este ciclo de conferencias que está habiendo en nuestra Casa Superior de Estudios para la Escuela Profesional de Derecho. Agradezco la invitación que me han brindado para esta conferencia y de todas maneras también felicitarlo por las conferencias que van a venir a continuación después de la que hoy día nos ocupa con el doctor Monroy Árboles, y un tema también laboral al cual todos ustedes también están cordialmente invitados. Así que por la iniciativa, al doctor Marco Rodríguez, por favor, denle un fuerte aplauso a este flamante doctor. Muy bien, a nosotros, a ver un momento, yo no soy mucho de estar en un solo lugar, no hay esto. A nosotros nos ha tocado hoy día disertar sobre el tema de lo que es donación de órganos. Pues bien, la conferencia que me ha antecedido ha tratado sobre el tema de muerte encefálica. Pero yo no puedo tocar el tema de la muerte si primero no toco el tema de la vida, ¿correcto? El ser humano se rige por normas jurídicas en el sistema que nos ocupa hoy en día. Así está diseñado nuestro sistema. El derecho va a regular, a través de normas y principios jurídicos, hechos jurídicos como la vida o la muerte. Va a regular también situaciones jurídicas y nos va a otorgar o a reconocer derechos, deberes y obligaciones. Muy bien. El derecho regula a la vida diciendo en el artículo 1 del Código Civil: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana se inicia con la concepción, pero no nos define qué cosa es la vida, ¿correcto? No nos dice qué cosa es la vida. Sin embargo, la Constitución y el Código Civil reconocen a la vida como uno de los derechos fundamentales en el artículo 5 del Código Civil. El artículo 5 del Código Civil nos dice más o menos lo siguiente: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y los demás inherentes a la persona son irrenunciables, no pueden ser objeto de cesión y su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto por el artículo 6. Por lo tanto, si nosotros hablamos de donación de órganos, estamos refiriéndonos no solamente al tema del derecho a la vida, sino que también estamos refiriéndonos al tema de la integridad física, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando de dos derechos fundamentales. Derechos fundamentales que son irrenunciables
derechos fundamentales que no pueden ser objeto de excepción y no pueden sufrir limitación voluntaria, en principio, como regla general. Pero como quiera que toda regla general tiene sus excepciones, la misma norma establece situaciones excepcionales donde sí se puede disponer de los órganos y tejidos humanos. Para ello, los actos de disposición del cuerpo humano están regulados dentro del Código Civil entre los artículos 6 al 9 del Código Sustantivo en materia civil. Nos señala que, en primer lugar, está prohibido todo acto de disposición del cuerpo humano si ocasiona una disminución permanente de su integridad física, o si son contrarios al orden público, o si son contrarios a las buenas costumbres. Recordarán ustedes que, de acuerdo al artículo 4, artículo preliminar del Código Civil, artículo 5, todo acto jurídico contrario a las normas que interesan al orden público y las buenas costumbres son nulos. Por lo tanto, no tienen validez. Sin embargo, sí serán válidos los actos de disposición del cuerpo humano si obedecen a una exigencia de un estado de necesidad médico o quirúrgico, o si están inspirados por motivos humanitarios. ¿Cuál es la ley de la materia? El Código Civil solamente regula que los actos de disposición del cuerpo humano están regidos por la ley de la materia. La ley de la materia es la ley 28.189, que es la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Ahí viene un gran problema. ¿Por qué? Porque la norma habla de donación. Personalmente, entendemos los abogados por donación a un contrato regulado en el Código Civil que establece la existencia de un acuerdo de voluntades sobre un bien de naturaleza patrimonial. Los órganos y tejidos humanos, regenerables o no regenerables, serán entendidos como bienes patrimoniales. Esa es una de las primeras situaciones que hay que tener en cuenta. Segundo, cuando hablamos de donación, hablamos de contrato. Y cuando hablamos de donación, la mayoría de las personas entiende como donación algo que te regalan. ¿No es cierto? A las señoritas, cuando les regalan algo, ya saben, les están donando algo. ¿Correcto? Pero esas donaciones, todo acto jurídico tiene una finalidad. Cuando te regalan algo, pregúntate por qué te lo regalan. ¿No es cierto? Siempre hay un porqué, para qué, la teoría de la causa fin, ¿no es cierto? La causa y el fin. La causa, ¿por qué te lo regalan? ¿Para qué te lo regalan? Tú sabes. ¿Bien? Pero en el caso de la donación de órganos también debe tener una causa y una finalidad. En este caso, el fin ilícito va por el lado de preservar la vida humana y la dignidad del hombre, que es un tema que el doctor Rogelio del Carmen había mencionado en su disertación. Nosotros los seres humanos somos los pocos seres que somos conscientes de que nos vamos a morir. ¿Correcto? ¿Cómo, doctor? ¿Nos vamos a morir? Sí, todos nos vamos a morir. Tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Usted también, sí, yo también me voy a morir. Así que, como le digo a mis alumnos, estudia bastante, quiere a tu familia, respeta a tu señora, igualito te vas a morir. ¿Correcto? Igualito te vas a morir. Pero, si todos nos vamos a morir, ¿cuál es la razón de vivir? Porque si no, ¿para qué estamos acá? Hay bastantes posiciones filosóficas sobre eso. A veces yo les digo a los muchachos, bueno, hay que citar tal vez a una filósofa peruana con unas frases tomadas de otro lado llamada Susy Díaz, ¿no es cierto? Vive la vida y no deje que la vida te viva. ¿Qué significa eso? Independientemente de la persona que lo haya dicho,
La vida tiene que tener una finalidad, la vida tiene que tener un trasfondo, la vida tiene que tener una razón. Y nuestra vida, este poco tiempo que nos ha dado el Divino Hacedor, debe tener un sentido. Uno de los tantos sentidos que ustedes le están dando a la vida es estudiar. ¿Estudiar para qué? Para el día de mañana ayudar a las personas que lo van a necesitar. Y hay otras personas que entienden que el sentido de la vida está en trascender. ¿Y qué cosa entiendo por trascender? Usted trasciende cuando ayuda a personas a ascender. Yo trasciendo cuando ayudo a ascender a otras personas. Por lo tanto, una forma de ayudar a trascender, a vivir al resto, es tal vez con estos actos altruistas de donación de órganos. Pero vuelvo al tema. Jurídicamente hablando, desde el punto de vista muy particular, el concepto de donación para estos actos no es a mi entender el más preciso. Y no es el más preciso porque, entendiendo que la donación es un contrato, es un acuerdo de partes, ¿correcto? La norma lo regula para bienes muebles e inmuebles, pero también hay esta excepción de la donación de órganos. El Código Civil no habla de donación de órganos. El Código Civil no tiene esa palabra, es el nomen juris dentro de la normatividad. Habla de actos de disposición del cuerpo humano. Y entiendo que así es como debería en realidad regularse, como actos de disposición del cuerpo humano. Y no utilizar la palabra necesariamente donación. Pero como quiera que la mayoría de la gente entiende como donación, y la ley así también lo señala en la norma específica, con ese término vamos a continuar. La donación tiene sus límites. No debe perjudicar gravemente la salud de la persona y no debe reducir sensiblemente el tiempo de vida, un requisito necesario, ¿correcto?, es que se tiene que establecer un consentimiento expreso. No hay un tema de manifestación tácita, no existe eso, tiene que haber una manifestación expresa. Lo puedes hacer en tu DNI, como lo había señalado el doctor, pero esa disposición tiene que ser posterior a la norma, es efectiva posterior a la norma. En ese sentido, es válido para fines de interés social, para prolongar la vida. Se señala quiénes deben ser los beneficiarios y se entiende que debe ser sin fines de lucro, no vas a cobrar nada por eso. Es un acto revocable. ¿Cómo, doctor? ¿Revocable? Sí, revocable. Pero a mí, ¿qué entiende usted por revocable? Primero te lo doy y después te digo, ya no. Pero ¿cómo, doctor? Si a mí mi mamá me ha dicho que lo que se regala ya no se quita. ¿No es cierto? En este caso hay una excepción, pues. Se da el tema de la revocación, es un acto revocable. Y no dará lugar al ejercicio de ninguna acción legal. Correcto. Siguiente. El Código Civil es bien escueto en el tema de lo que es la muerte. El Código Civil no define a la vida, pero el Código Civil señala que la muerte pone fin a la persona. El título séptimo del libro primero del Código Civil habla sobre justamente el fin de la persona. En su artículo 61 señala que la muerte pone fin a la persona y paramos de hablar, no dice más sobre el tema. En otras palabras, no te precisa qué cosa es la muerte. En una propuesta de enmienda se establece la necesidad de modificarlo en el sentido de que el término persona no abarca al concebido, y el concebido es sujeto de derecho. Seguramente a mis alumnos a quienes les toca exponer sobre temas de muerte, ¿no es cierto?, harán sus proyectos en su momento, ¿no es cierto? Esperamos que así sea. Esa idea es de Fernández Cesarego y considera que el término debería ser humano y no el de persona. Así que si el día de mañana me lo presentan, les doy de salir. ¿Ya?
Nos dice además que comúnmente se cree que la muerte se produce cuando las funciones vitales, la respiración y la circulación expresadas en los latidos cardíacos se detienen. Entonces la mayoría de las personas piensan así: está muerto, no respira. Pero ya el doctor nos ha ilustrado de que no necesariamente eso es así, ¿correcto? Ha señalado que existen varios protocolos para poder determinar si verdaderamente está muerta una persona o no. Por lo tanto, jurídicamente hablando, pese a que el Código Civil no lo define en forma precisa, se acepta el concepto de muerte cerebral referido al cese definitivo e irreversible de la actividad cerebral. ¿En dónde encontramos esos conceptos? Esos conceptos los encontramos en la Ley General de la Salud vigente. ¿Bien? El Código Civil además habla de un tema de conmorencia, ¿no es cierto? Cuando no se determina cuál de dos personas de un grupo ha muerto, se les reputa muertos al mismo tiempo y entre ellos no hay efectos de traslación, de transmisión sucesoria. Pero la muerte es un hecho jurídico, es decir, un hecho con consecuencias jurídicas. Así como la vida es un hecho con consecuencias jurídicas, nosotros no hemos pedido venir aquí. ¿O sí? No. Nuestro papá y nuestra mamá unieron sus diferencias por un tórrido romance o un choque fuga y aquí estamos. ¿No es cierto? Pero aquí estamos. A los que son papás, entre los cuales me incluyo, felicidades por el Día del Padre para este día domingo. Veamos, la muerte como institución jurídica genera diversos efectos para el derecho. ¿Cuál es el principal efecto? Pone fin a la persona. Se extinguirán las obligaciones personalísimas para el caso de con quienes estudiamos derecho de las obligaciones. Dará inicio a la transmisión sucesoria para quienes llevan el curso de derecho de sucesiones. También se extingue o se fenece las sociedades gananciales para quienes llevan derecho de familia. Sin embargo, la muerte, al poner fin al ser humano, deja de ser sujeto de derecho. El ser humano es sujeto de derecho mientras está con vida. Cuando morimos, nos convertimos en objeto de derecho. La respuesta es sí. Así lo define la Ley de Donación y Trasplante de Órganos. Así con esas palabras, nos convertimos en objeto de derecho. Artículo 3, si mal no recuerdo, de la ley. Nos dice además que la ley le otorga a los herederos el poder para que puedan exigir el respeto a la memoria y a la confidencialidad de los actos realizados en vida del causante. Por lo tanto, si el causante en vida ha dicho quiero donar mis órganos y lo ha establecido en el DNI, los familiares deberían respetar esa decisión porque hace referencia a su dignidad como ser humano y que la ha tomado de manera consciente y forma expresa. ¿En qué momento se considera que un ser humano ha muerto? La Ley General de la Salud considera a la ausencia de vida y la muerte al cese definitivo de la actividad cerebral, a la cual el doctor del Carmen nos ha mencionado todo el procedimiento para poder determinar cuando una persona muere. La Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos y su reglamento, que es el tema que nos aboca, se encuentra regulado por la Ley 28.189 y el reglamento por el Decreto Supremo 014-2005 Salud. ¿Cuál es el objeto de estas normas? El objeto de la norma, en principio, regula lo siguiente. Regula aquellas actividades y procedimientos relacionados con la obtención de órganos y tejidos humanos. Y ahí hay que diferenciar entre aquellos que van a ser donantes vivos de los que van a ser donantes cadavéricos. Además, regula su uso para fines de donación y trasplante en defensa de la vida y de la salud de otras personas a las cuales la norma las señala como receptores. De igual modo, regula el seguimiento de los casos de extracción y de trasplante. ¿Bien? Del mismo modo, no regula, y señala bien claro así, no regula
el uso de órganos para investigación científica, ¿cierto? A lo mejor hay algunas personas que han vivido demasiado, se quiere saber cuál es la razón de por qué vivieron demasiado, y a lo mejor los usan para investigación científica. No lo veo por acá, el doctor Monroy, se habla por. ¿Ven? Nos dice también acá, mi amigo, también me puedo poner un poco de huevo. No regula el autotrasplante y tampoco regula el trasplante de órganos y tejidos de origen animal. Eso no está regulado por la norma. No obstante ello, la donación de órganos y tejidos está regida por 5 principios básicos. El primer principio o garantía es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Como dijo el doctor, a mí me han dado el derecho a la vida, perfecto, pero mi derecho a la dignidad también obedece a que me ayudes a preservar este derecho que me estás reconociendo. Y una de esas formas de poderlo hacer es a través de normas como esta. De igual modo, nos dice que tiene otra garantía, que es la voluntariedad. Nace del ser, no es un tema obligado, porque si nos obligaran a donar los órganos, estarían ejerciendo tal vez violencia contra nosotros, lo que significaría que sería un acto anulable. Es altruista, es solidario, ¿bien? Y tiene ausencia de lucro y se entiende que es anónimo, ¿cierto? La equidad en la selección y el acceso oportuno al trasplante de los posibles receptores. Aquí hay un poco de concientizar a las personas. El Perú no es un país que se caracterice por tener una cultura de donación de órganos. Somos de los países que tenemos el menor porcentaje de personas que realmente donan sus órganos por diferentes razones morales, sociales, ideológicas, religiosas, etc. En realidad, si yo voy a ayudar a otras personas a vivir en mi idea de trascendencia, una de estas formas puede ser la donación de órganos. También nos dice que tiene otro principio, que es que la adopción de medidas necesarias para minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades u otros riesgos a la vida o a la salud y asegurar las máximas posibilidades de éxito del trasplante. De igual modo, nos señala que debe establecerse un sistema de control y de evaluación tanto de las personas que van a donar como de la extracción o ablación y de la manera en la que se va a realizar la entrega de los órganos mediante el acto ya de trasplante. Para el caso del diagnóstico de muerte, bien, el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que establece el reglamento y bajo la responsabilidad del médico que lo practica. Ya nos han hablado este tema de lo que es la muerte. Existe un protocolo, es todo un procedimiento para determinar que una persona está muerta. Se entienda, en este caso, por muerte, al cese irreversible de la función encefálica o de la función cardiorrespiratoria. Pero ¿qué se entiende por muerte encefálica? Consiste en el cese irreversible de las funciones del tronco encefálico. El representante, en este caso debe haber un acta de comprobación. ¿Quién debe firmar esta acta de comprobación? Es responsabilidad en principio del director del establecimiento o de su representante, del neurólogo o del neurocirujano y del médico que lo está tratando al paciente. En este caso se va a levantar un acta, que ya lo vamos a ver más adelante, que el doctor Rogelio también lo tenía en sus diapositivas, pero prefirió no explicarla. Vamos a verlo acá a continuación más adelante, que se encuentra en el anexo 1 del reglamento de la donación de órganos y de acuerdo a los protocolos señalados en el artículo 7 y 8 de la ley del reglamento de la ley de donación de órganos. Pero también puede existir muerte accidental. En estos casos, donde por ley deba practicarse necropsia y previo levantamiento del cadáver,
es permisible la ablación, entiéndase la extracción, siempre y cuando, nos dice acá, se establezca ciertos parámetros, por ejemplo, en este caso, el día, la hora y el tema de la certificación de necropsia. De igual modo, cuando por disposición de la persona en vida o por voluntad de sus familiares se procede al embalsamamiento o incineración del cadáver, es permisible la ablación de tejidos no regenerables con fines de trasplante. Aquí tenemos el acta de muerte cerebral. El acta de muerte cerebral se encuentra establecida como anexo 1 del reglamento de donación de órganos y tejidos. En este caso, el certificado de muerte encefálica es indispensable solo para el trasplante de riñón, corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. En ese caso, debe haber un acta de muerte, de certificación de muerte encefálica. Para el caso de tejidos como piel, córnea, huesos, tendones y articulaciones, basta con la certificación usual de muerte. Tal vez no se puede leer muy bien allí, pero dice también lo siguiente, para que vean cómo esto es un documento que manifiesta la decisión de muerte. Si los médicos abajo firmantes, después de haber examinado, cumpliendo los requisitos de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, Ley 28.189, concluyen que el paciente, nombre del paciente, con DNI, se encuentra en muerte encefálica como consecuencia de, se debe mencionar la causa de la muerte. ¿Quiénes lo firman? El neurocirujano o neurólogo da su firma y el número del Colegio Médico del Perú. Del mismo modo, el médico tratante y finalmente el director del hospital o de su representante. Se debe además precisar el lugar, la fecha y la hora en la que ha ocurrido esta certificación. ¿Qué órganos y tejidos se van a trasplantar? Una persona puede trasplantar hígado, pulmón, intestino, riñón, corazón, páncreas, córneas, puede haber trasplante de piel, puede haber trasplante de huesos. ¿Pero qué es un trasplante? Es un procedimiento terapéutico que consiste en sustituir un órgano o tejido enfermo por otro órgano, segmento de órgano o tejido sano, procedente de un donante vivo o cadavérico. Y la ley establece varios conceptos y varias formas de trasplante, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el transgénico, el singénico, el alogénico, el autólogo, entre otros. Esos conceptos están definidos en la ley de trasplante de órganos. Pero, al ser la donación una relación jurídica, esta relación jurídica se da de la siguiente manera. Primero tenemos a un donante. El donante es aquella persona que autoriza la disposición de sus órganos o tejidos para efecto de trasplante. Puede ser este donante un donante vivo o puede ser un donante cadavérico. En cambio, el otro sujeto es el receptor. El receptor es aquella persona a quien se le va a trasplantar o se le haya trasplantado un órgano o tejido. Existe entonces donante y receptor, mientras que en derecho para efectos de contratos existe donante y donatario. Miren cómo las figuras no encajan, jurídicamente hablando. Luego, esa donación tiene que hacerse necesariamente para la extracción en un establecimiento de salud autorizado y acreditado por la autoridad de salud para el trasplante, ya sea que esa entidad de salud sea de derecho público o sea de derecho privado. Luego, para el acto de donación y trasplante de órganos y tejidos, es un acto moralmente aceptable, es altruista, es solidario, es gratuito y es voluntario. Asimismo, deberá ser expresamente autorizado por la persona a quien se le va a
realizar la donación debe ser debidamente autorizado, como dice acá, debe ser debidamente autorizado expresamente por persona mayor de 18 años de edad. Debe tener capacidad de ejercicio para poder tomar una decisión de estas. ¿Bien? O ante la ausencia de una declaración en vida, podrá ser otorgado por su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en ese orden. Es un orden predatorio. Nos dice además que se debe registrar en el DNI la manifestación de voluntad a favor o en contra. Por eso cuando usted va a sacar su DNI, señor, ¿va a donar sus órganos? No. ¿Cierto? Es una manifestación expresa. ¿Señor, va a donar sus órganos? Sí. ¿Correcto? Entonces, afirmativa o negativamente, en el DNI debe constar el tema de la donación. Ahora, nos dice también que se prohíbe cualquier publicidad sobre la disponibilidad o necesidad de órgano o tejido, ofreciendo o buscando un beneficio o una compensación. Habíamos señalado que existen dos tipos de donantes: donantes vivos y donantes cadavéricos. Para el caso de los donantes vivos, nos dice acá, los requisitos y condiciones para la donación de tejidos regenerables se deben tener los criterios de elegibilidad. Debe señalarse una historia médica, un examen físico u otros medios de diagnóstico y condición clínica, y de edad según los protocolos que establezca, en este caso, la Organización Nacional de Trasplantes. Asimismo, debe señalarse un consentimiento expreso e informado, acreditado con la certificación médica de ausencia de riesgos para su vida, salud o desarrollo, que se encuentra en el anexo número 2. En otras palabras, antes de donar, te tienen que haber explicado exactamente cuáles son las consecuencias del acto que tú vas a realizar, para que sepas si es que dices sí dono o no lo hago. Del mismo modo, tenemos en este caso que podrán donar los menores de edad o incapaces si los padres o doctores con el juez competente otorgan la autorización. Para el caso de menores de edad, se procede siempre y cuando el receptor es el hermano o hermana del donante. Luego, para el caso de los tejidos no regenerables, la norma señala que debería existir una compatibilidad para que obviamente sea exitosa el trasplante que pueda haber, o dependiendo del grado de antigenicidad. Asimismo, para el caso de no regenerables, debe ser la persona mayor de edad y debe existir un certificado de su estado físico y mental por médicos especialistas distintos a los que van a realizar el trasplante. Debe también, en este caso, realizarse un consentimiento informado previo de las consecuencias, que deberá estar firmado por un testigo y por el médico tratante, y del mismo modo debe hacerse un consentimiento ante notario de forma libre, consciente y desinteresada. Asimismo, se debe garantizar que las funciones del órgano o tejido a extraer se compensarán por un organismo sin afectar sustancialmente su vida y su salud. Y la persona tendrá el derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, por lo que no dará lugar a ningún tipo de indemnización. ¿Correcto? Doctor, yo voy a donar. Muy bien, señor. ¿Ha hecho usted el consentimiento expreso? Sí, aquí está. ¿Ha hecho usted, lo ha hecho ante notario? Sí, señor, aquí está. ¿Está el acta de que ha sido informado? Sí, señor, también aquí está. Muy bien, señora, respuestas. Vamos a ponerle la anestesia, traigan el bisturí, justo en un momento, no, yo no quiero. ¿Puedo hacer eso? La respuesta es sí puedo. Hasta en el mismo momento en el que te van a extraer el órgano tejido. Entonces, hasta ese momento yo puedo revocar mi decisión. ¿Y qué pasa si la persona que me había dicho, no, pues pero yo ya he tenido toda una expectativa y ahora con eso me va a causar daños y perjuicios, me voy a morir? Triste tu historia.
da lugar a ninguna indemnización. No dice, no debe mediar ningún condicionamiento o coacción, y finalmente nos dice facilitarle la asistencia médica a la persona del donante para su rehabilitación. Luego tenemos que existen también temas para donantes cadavéricos, es decir, aquellas personas que han fallecido y se les va a practicar la extracción de sus órganos. En principio, nos dice la norma que para el caso de mayores de edad y para capaces civilmente, entiéndase como capaces aquellos que tienen idoneidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, para tener capacidad jurídica, dice incluso para los incapaces relativos, señalados en los artículos 4, 5 y 8 del artículo 44 del Código Civil. Entiéndase en este caso, en el inciso 4 y 5, al pródigo y al más gestor. ¿Correcto? En este caso, pueden ellos también hacer este tema como donantes cadavéricos, y en el inciso 8, aquellos que tienen pena privativa de libertad que llevan hecha la intervención civil, nos dice, siempre y cuando la voluntad de donar todos o algunos de sus órganos para después de su muerte no constara en forma indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los familiares más cercanos que se hallen presentes. En todo caso, si esas personas no dijeron nada en vida, al final le va a corresponder a los familiares decidir si se realiza la donación o no. Asimismo, nos dice, para el caso de los representantes legales de los incapaces, comprendidos en el artículo 43, que son los incapaces absolutos, y en el caso de los ejercicios 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 44, entiéndase, mayores de 16 y menores de 18, a los que sufren de deterioro y de retardo mental, son cosas distintas, o a los que sufren de son ebrios habituales o son toxicómanos. Ya saben ustedes el concepto de lo que es un ebrio habitual, ¿cierto? Un ebrio habitual será aquella persona que tiene por costumbre ir a celebrar todos los viernes jurídicos. No, ese no es un ebrio habitual. ¿Será ebrio habitual el que tiene por costumbre irse todos los sábados y aparecerse el día lunes en la mañana temprano? No, ¿cómo se llama esa persona? Borracho, ¿cierto? ¿Y quién es el toxicómano? ¿Quién es el toxicómano? Aquella persona que tiene drogadicción, sufre de drogadicción. No aquel que consume porquerías solamente por vacilón, no. Ese llámalo pastrulo, llámalo como quiera, pero ese no es toxicómano. Toxicómano es aquella persona que ha desarrollado la adicción a las drogas. Entonces, en ese caso, esas personas, nos dice acá, para el caso de estas personas, a los que se le haya diagnosticado su muerte, podrán otorgar y o revocar su consentimiento para la extracción de órganos y o tejidos por sus representados. Asimismo, nos señala que los familiares o representantes recibirán la información de la muerte encefálica del potencial donante y la información sobre la necesidad, naturaleza, circunstancias de la extracción, restauración, conservación o prácticas de sanidad mortuoria a fin de que puedan prestar su consentimiento. Los familiares deberán tener la información necesaria. Y asimismo, nos establece la norma que la comprobación y certificación de la muerte encefálica por profesionales, especialistas distintos a los que intervienen en el trasplante, también puede darse. Luego podrá mantenerse su circulación y respiración por medios artificiales. Finalmente, para el caso de los temas cadavéricos, de los donantes cadavéricos, en los casos en que por ley deba hacerse la autopsia del cadáver, podrá efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante, para lo cual las morgues a nivel nacional coordinarán con los centros de procura de órganos. Y justamente tenemos acá al representante de procura que pertenece a Salud, el doctor Joel González Ayasta, que ha venido en representación de esta institución. ¿Por qué? Porque la donación de órganos no puede hacerse en cualquier lugar. La donación de órganos debe realizarse
dentro de lo que son establecimientos de salud debidamente autorizados. La ley establece 3 clases de establecimientos. Tenemos establecimientos donadores, tenemos establecimientos donadores transplantadores y tenemos establecimientos dedicados a la obtención